La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hola amigos del canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a contarles una historia que me pidió un suscriptor que investigue, y debo confesarles que cuando empecé a buscar información sobre esta leyenda, se me erizó la piel. La historia que voy a relatarles no es ficción. Es una leyenda que se cuenta en el estado de Guerrero desde hace más de 100 años. Y créanme cuando les digo que hay testimonios de personas que aseguran haber visto lo que les voy a contar. Antes de empezar, quiero que reflexionen sobre algo muy importante. ¿Alguna vez han tenido un sueño tan grande, tan poderoso, que estarían dispuestos a arriesgar todo por cumplirlo? Esa es la fuerza que mueve a los seres humanos, esa necesidad de alcanzar algo que nos dé sentido a la vida. Pero a veces cuando queremos algo con tanta intensidad, el destino puede jugarnos una mala pasada. La historia que van a escuchar ocurrió a principios del siglo pasado en la Costa Grande de Guerrero, específicamente entre Playa del Carrizal y el pueblo de Mitla. Es una zona hermosa, con playas doradas que se extienden por kilómetros, pero también es un lugar donde la soledad puede ser tu peor enemiga, especialmente durante las noches sin luna. Me llamo Rafael, soy de un pueblito cerca de Acapulco, y mi abuelo me contó esta historia cuando era niño. Él la había escuchado de primera mano de los habitantes de esa zona, gente trabajadora y sencilla que jura que lo que les voy a contar es completamente cierto. Todo comenzó con una mujer muy devota que vivía en un pequeño pueblo de la Costa Grande. Esta señora era conocida por todos como una persona muy religiosa, una mujer que rezaba todos los días y que tenía una fe inquebrantable en Dios. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero lo que nunca se olvidó fue su historia. Esta mujer tenía un sueño que consumía todos sus pensamientos. Quería viajar al Vaticano para conocer al Papa. En esa época, imagínense lo difícil que era hacer un viaje así. No había aviones comerciales como ahora, no había carreteras pavimentadas, y mucho menos internet para planear el viaje. Era una aventura que requería muchísimo dinero y una determinación de hierro. La mujer trabajaba día y noche haciendo artesanías que vendía en el mercado del pueblo. Tejía canastas, bordaba manteles, hacía ollas de barro, todo lo que pudiera para ganar unas moneditas. Pero lo más importante es que cada centavo que ganaba lo guardaba celosamente en una caja de madera que escondía debajo de su cama. Pasaron los años, y la mujer siguió ahorrando. Los vecinos la veían caminar todas las madrugadas hacia el mercado, cargando sus productos, siempre con una sonrisa en el rostro porque sabía que cada venta la acercaba un poquito más a su sueño. Era admirable verla trabajar con tanta dedicación. Finalmente, después de muchos años de sacrificios, la mujer logró juntar lo que ella consideraba suficiente dinero para su viaje. Había cambiado todas sus monedas por unas hermosas monedas de oro que brillaban como pequeños soles cuando las veía a la luz. Se sentía tan feliz y emocionada que no pudo guardar el secreto. Le contó a todo el pueblo que por fin tenía el dinero para conocer al Papa. Los vecinos se alegraron por ella. Algunos le dieron bendiciones. Otros le aconsejaron que tuviera mucho cuidado en el camino. Pero también había gente que escuchó con otros oídos, gente que no tenía buenas intenciones. La mujer sabía que el primer paso de su gran aventura era llegar al puerto de Acapulco, desde donde podría tomar un barco hacia Europa. Pero el problema era que entre su pueblo y Acapulco había más de día y medio de camino a pie, siguiendo la orilla de la playa sin ningún tipo de transporte disponible. Estudió bien su ruta, sabía que tenía que caminar por la arena, siguiendo las olas del mar, pasando por lugares solitarios donde no había ni una sola casa. Era un camino peligroso, especialmente para una mujer que viajaba sola, pero su fe era tan grande que no sentía miedo.
Decidió que lo mejor sería salir muy temprano en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, para aprovechar la frescura de la noche y avanzar lo más posible antes de que saliera el sol. El calor del día en esa zona de Guerrero puede ser mortal, así que su plan era inteligente. La noche antes de partir, revisó todo cuidadosamente. Preparó su equipaje ligero, contó una vez más sus preciadas monedas de oro y se fue a dormir temprano para estar descansada. Estaba tan emocionada que casi no pudo pegar los ojos, pero finalmente logró descansar unas pocas horas. Cuando llegó la madrugada del día de su partida, se levantó con una mezcla de emoción y nervios. Era el día que había esperado durante tantos años. Se vistió con su mejor ropa, un vestido blanco que había guardado especialmente para esta ocasión, y se colgó al cuello una pequeña bolsa de cuero donde llevaba todas sus monedas de oro. Salió de su casa y caminó hacia la playa. El pueblo estaba completamente dormido. Solo se escuchaba el ruido constante de las olas rompiendo contra la arena. La brisa marina era fresca y agradable, y ella se sintió bendecida por tener tan buen tiempo para comenzar su viaje. Pero cuando llegó a la orilla y miró hacia el cielo, se dio cuenta de algo que no había calculado. Era una noche sin luna. El cielo estaba completamente negro, cubierto de nubes espesas que no dejaban pasar ni una pizca de luz de las estrellas. La oscuridad era absoluta. Por un momento dudó si debía regresar a su casa y esperar una noche con luna para poder ver el camino. Pero luego recordó todas las noches que había soñado con este momento, todos los sacrificios que había hecho, y decidió que nada la iba a detener. Regresó rápidamente a su casa y tomó un candil de petróleo que tenía guardado. Lo encendió cuidadosamente y volvió a la playa. La pequeña llama bailaba con la brisa marina, creando sombras extrañas en la arena, pero al menos ahora podía ver por dónde caminar. Con el candil en una mano y su equipaje en la otra, comenzó su caminata hacia Acapulco. Sus pasos se hundían ligeramente en la arena húmeda, y el sonido rítmico de las olas la acompañaba como una canción de despedida de su pueblo natal. No sabía que esa sería la última vez que caminaría como una persona viva, y que muy pronto se convertiría en una leyenda que aterrorizaría a toda la región durante más de un siglo. La mujer caminaba por la orilla con paso firme, iluminando su camino con el candil que sostenía en alto. La llama pequeña pero constante creaba un círculo de luz dorada alrededor de ella, mientras que todo lo demás permanecía sumido en una oscuridad absoluta. Había caminado durante casi 2 horas cuando comenzó a sentirse más tranquila. El ritmo de sus pasos se había vuelto automático y el sonido del mar la relajaba. Por momentos, cerraba los ojos y se imaginaba ya en el Vaticano, arrodillada frente al Papa, sintiendo que todos sus sacrificios habían valido la pena. Pero esa tranquilidad no iba a durar mucho tiempo. Mientras avanzaba por una zona particularmente solitaria de la playa, donde no había ni una sola casa a la vista, comenzó a escuchar algo extraño. Al principio pensó que era solo el viento entre las palmeras, pero poco a poco se dio cuenta de que eran voces humanas, voces que se acercaban. Se detuvo por un momento y aguzó el oído. Efectivamente, eran hombres hablando en voz baja, pero no podía distinguir de dónde venían exactamente. La oscuridad era tan densa que el candil solo iluminaba unos pocos metros a su alrededor. Una sensación helada recorrió su espalda. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Durante todos los años que había planeado este viaje, siempre había temido este momento. Encontrarse sola en la oscuridad con desconocidos. Decidió continuar caminando, pero ahora más rápido, con la esperanza de alejar esa sensación de peligro. El candil comenzó a temblar en su mano, no por el viento, sino por los nervios que empezaron a apoderarse de ella. Las voces se hicieron más claras, y ahora podía escuchar pasos en la arena detrás de ella. Alguien la estaba siguiendo, y no era una sola persona, eran varias. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo por encima del sonido de las olas. Apretó con más fuerza la bolsa de cuero donde llevaba sus monedas de oro y trató de caminar aún más rápido, pero la arena se lo dificultaba. De repente una voz masculina gritó desde la oscuridad: «Oye tú, la del candil, detente ahí». La mujer sintió como si el mundo se le viniera encima.
Todo su cuerpo comenzó a temblar, pero en lugar de detenerse, empezó a correr. Sus pies se hundían en la arena suelta. El candil se balanceaba violentamente en su mano creando sombras danzantes, y podía escuchar claramente cómo los hombres corrían detrás de ella. «No corras, no te vamos a hacer daño», gritó otra voz, pero el tono amenazante decía todo lo contrario. La mujer corrió como nunca había corrido en su vida. Sus pulmones le ardían. El vestido blanco se le pegaba al cuerpo por el sudor frío del miedo, y la bolsa con las monedas de oro rebotaba contra su pecho con cada paso. Pero por más que corriera, los pasos de sus perseguidores se escuchaban cada vez más cerca. Eran hombres jóvenes y fuertes, y ella una mujer mayor que había caminado durante horas. No había forma de escapar. Finalmente, sintió una mano que le agarraba el hombro por detrás. El candil salió volando de su mano y se estrelló contra la arena, apagándose inmediatamente. La oscuridad se volvió total. «Ya te alcanzamos, viejita», dijo una voz áspera muy cerca de su oído. «Sabemos que traes dinero. Todo el pueblo se enteró de que ibas a viajar al Vaticano». La mujer se dio vuelta y, aunque no podía ver las caras de sus atacantes, podía sentir su presencia amenazante rodeándola. Eran al menos 3 hombres, tal vez 4. «Por favor», suplicó con voz temblorosa. «Este dinero es para cumplir un sueño que he tenido toda mi vida. Trabajé durante años para juntarlo. Les ruego que me dejen continuar mi camino». Se escucharon risas crueles en la oscuridad. «¿Tu sueño?», se burló otro de los hombres. «¿Y qué hay de nuestros sueños? Nosotros también tenemos necesidades. Además, una vieja como tú no tiene por qué andar viajando sola con tanto dinero». La mujer abrazó con fuerza su bolsa de cuero, como si fuera lo más preciado del mundo, que efectivamente lo era para ella. «No», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «No les voy a dar mi dinero. Este es el resultado de años de trabajo y sacrificio. Prefiero morir antes que renunciar a mi sueño». Un silencio tenso se apoderó de la playa. Solo se escuchaba el sonido constante de las olas y la respiración agitada de todos los presentes. «Está bien», dijo finalmente una voz fría y calculadora. «Si esa es tu decisión, nosotros respetamos tu elección». En ese momento, la mujer supo que había sellado su destino, pero extrañamente, una paz profunda invadió su corazón. Había vivido una vida honesta, había trabajado duro por sus sueños, y no iba a terminar sus días siendo cobarde. Lo que pasó después ocurrió muy rápido. En la oscuridad total de esa noche sin luna, se escucharon forcejeos, gritos ahogados, y finalmente, un silencio que helaba la sangre. Cuando los hombres se marcharon, llevándose las monedas de oro que tanto le había costado juntar a la mujer, la playa quedó en silencio nuevamente. Solo quedaba un vestido blanco manchado sobre la arena húmeda y los restos de un candil de petróleo roto, pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Los pescadores que pasaron por esa zona al día siguiente encontraron la escena, pero nunca se supo quiénes habían sido los responsables. El caso se cerró como uno más de los muchos robos que ocurrían en esos caminos solitarios. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder pocas semanas después del terrible suceso. Los habitantes de los pueblos cercanos empezaron a reportar algo que los llenaba de terror. Durante las noches sin luna, cuando la oscuridad era total, comenzó a aparecer una luz misteriosa que se movía por la orilla de la playa, exactamente en la zona donde había ocurrido la tragedia. Al principio pensaron que eran pescadores trabajando de noche, pero cuando se acercaban a investigar, no encontraban a nadie. La luz simplemente desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí, pero había algo más perturbador aún. Varias personas juraban que habían visto, aunque fuera por un instante, la figura de una mujer vestida de blanco caminando por la orilla, sosteniendo lo que parecía ser un candil en la mano. Don Eusebio, un pescador que conocía muy bien esa zona porque había trabajado ahí toda su vida, fue el primero en darse cuenta de que la aparición tenía un patrón muy específico. «Solo la veo en las noches sin luna», le contó a mi abuelo años después. «Es como si siguiera haciendo el mismo viaje que no pudo terminar. Camina siempre en la misma dirección,
hacia donde estaría Acapulco, con esa luz pequeña que se ve de lejos pero que nunca puedes alcanzar. La noticia se extendió rápidamente por toda la región. Pronto la gente comenzó a evitar esa zona durante las noches oscuras, especialmente cuando no había luna. Los testimonios de las apariciones de la mujer del candil se multiplicaron con el paso de los años, y cada historia era más escalofriante que la anterior. Mi abuelo me contó que él mismo había sido testigo de este fenómeno cuando era joven. Una noche, regresando de una celebración en un pueblo vecino, decidió tomar el atajo por la playa porque conocía muy bien el camino. Era una noche sin luna, igual que aquella fatídica madrugada de décadas atrás. Iba caminando tranquilo, me decía mi abuelo con los ojos brillantes por el recuerdo, cuando de repente vi una luz pequeña a lo lejos. Pensé que era otro viajero como yo, así que me acerqué para acompañarlo. Pero mientras más caminaba hacia la luz, más se alejaba de mí. Lo que más lo impresionó fue lo que vio cuando finalmente logró distinguir la figura. Era una mujer vestida completamente de blanco, Rafael. Su vestido era tan blanco que brillaba en la oscuridad, como si estuviera hecho de la misma espuma del mar. Caminaba con paso firme, sosteniendo un candil que daba una luz dorada muy tenue. Pero lo más perturbador de todo era que la mujer no dejaba huellas en la arena. Mi abuelo siguió sus propios pasos al día siguiente y encontró sus huellas claramente marcadas, pero en el lugar donde había visto caminar a la mujer, la arena estaba completamente lisa, como si nadie hubiera pasado por ahí. Traté de gritarle, continuaba mi abuelo, pero era como si no me escuchara. Seguía caminando en línea recta hacia donde debería estar Acapulco, y cuando logré acercarme lo suficiente, se detuvo de repente y se dio vuelta para mirarme. En este punto de la historia, mi abuelo siempre hacía una pausa larga, como si le costara trabajo recordar lo que había visto. No tenía cara, Rafael. Donde debería haber estado su rostro solo había una luz suave, como la llama de una vela, y sus ojos eran dos pequeñas luces azules que brillaban con una tristeza infinita. Según mi abuelo, la mujer lo miró durante varios segundos que se sintieron como una eternidad. En ese momento, él entendió que no era una persona viva, sino algo mucho más perturbador. Sentí que me quería decir algo, recordaba, pero no había palabras. Era como si su tristeza se metiera dentro de mí. Entonces alzó el candil un poco más alto, como saludándome, y comenzó a caminar nuevamente. La seguí durante un rato más, pero de repente, la luz se apagó y desapareció completamente. Pero el testimonio de mi abuelo no era el único. Doña Carmen, una señora que vendía pescado en el mercado, también había tenido un encuentro con la mujer del candil. Yo iba con mi esposo a recoger las redes que habíamos dejado secando en la playa. Me contó años después. Era muy tarde, pasada la medianoche, y no había luna. De repente vimos una luz que se movía por la orilla, muy lejos de nosotros. Doña Carmen y su esposo pensaron que eran contrabandistas, así que se escondieron detrás de unas rocas para no meterse en problemas. Desde ahí pudieron observar todo sin ser vistos. La luz se acercaba lentamente y cuando estuvo más cerca, pudimos ver que era una mujer con un vestido blanco que parecía flotar sobre la arena. No caminaba como las personas normales. Era como si se deslizara sin tocar el suelo. Lo que más les llamó la atención fue que el candil que llevaba la mujer tenía una llama que nunca se apagaba, a pesar de que esa noche había mucho viento. Mi esposo se armó de valor y salió de nuestro escondite para hablarle, continuó doña Carmen. Pero cuando gritó, «Oiga, señora», la mujer se detuvo y volteó hacia nosotros. En ese momento, los dos sentimos un frío terrible, como si hubiéramos metido las manos en un costal de hielo. La mujer no respondió al saludo. Simplemente los miró durante unos segundos y continuó su camino hacia Acapulco, desapareciendo gradualmente en la distancia hasta que la luz se desvaneció por completo. Esa noche no dormimos, admitió doña Carmen. Nos quedamos despiertos hasta que salió el sol, rezando y pidiendo protección. Desde entonces, nunca más salimos a la playa en las noches sin luna. Los pescadores de la región crearon sus propias teorías sobre las apariciones.
Algunos decían que la mujer seguía intentando llegar al Vaticano, repitiendo eternamente el viaje que no pudo completar en vida. Otros creían que su espíritu no podía descansar hasta encontrar justicia por lo que le había pasado. Pero hay una teoría que me parece la más escalofriante de todas, y me la contó don Ramiro, un hombre muy mayor que había vivido en esa zona toda su vida. La mujer no está buscando venganza, me dijo con voz temblorosa. Está advirtiendo. Cada vez que alguien la ve, es porque algo malo va a pasar en esa zona. Es como si fuera un presagio. Y efectivamente, don Ramiro tenía razón en cierto modo. Varios habitantes de la región confirmaron que cada vez que alguien reportaba haber visto a la mujer del candil, pocos días después ocurría alguna desgracia en la zona. Tormentas terribles, accidentes de pescadores, o desapariciones misteriosas de personas que se aventuraban solas por la playa durante la noche. Lo más impresionante de todo es que las apariciones continúan hasta el día de hoy. Hace apenas unos años, un turista que se hospedaba en Acapulco decidió caminar por la playa durante una noche sin luna, ignorando las advertencias de los locales. Al día siguiente llegó al hotel completamente pálido y tembloroso. Le contó al gerente que había visto a una mujer vestida de blanco que caminaba por la orilla con un candil en la mano, y que cuando trató de acercarse a ella para pedirle ayuda porque se había perdido, la mujer desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Lo más raro, le dijo al gerente, es que cuando desapareció, sentí una tristeza inmensa, como si hubiera perdido a alguien muy querido. No entiendo por qué me sentí así. El gerente, que era de la región, inmediatamente supo de qué se trataba y le aconsejó al turista que no volviera a salir solo durante las noches sin luna. Esta leyenda me ha acompañado toda mi vida, y debo confesarles que cada vez que paso por esa zona de Guerrero, especialmente en las noches oscuras, no puedo evitar mirar hacia la orilla de la playa, esperando ver esa luz misteriosa que tantas personas han descrito. ¿Será real la mujer del candil? ¿Será el espíritu de aquella mujer devota que solo quería cumplir su sueño de conocer al Papa? Yo no lo sé con certeza, pero hay algo que sí puedo asegurarles. La cantidad de testimonios de personas serias y confiables que juran haber visto esta aparición es demasiado grande para ser ignorada. Tal vez el alma de esa mujer sigue caminando por la playa, llevando su candil encendido, esperando el día en que finalmente pueda completar el viaje que la tragedia le impidió terminar en vida. Y tal vez, solo tal vez, si algún día tienen la oportunidad de visitar las hermosas playas de la Costa Grande de Guerrero y se aventuran a caminar por la orilla durante una noche sin luna, puedan ver ustedes mismos esa luz dorada que se mueve lentamente por la arena, acompañada por la figura de una mujer vestida de blanco que nunca se rindió ante su sueño. Pero si eso llega a pasar, recuerden las palabras de los habitantes de la región. No traten de acercarse demasiado, solo obsérvela con respeto, y tal vez, si tienen suerte, ella les dé esa misma señal que le dio a mi abuelo hace tantos años. Alzará su candil un poco más alto, como un saludo silencioso, antes de continuar su eterno camino hacia un destino que nunca podrá alcanzar. Esta ha sido la historia de la mujer del candil, una leyenda que nació de la tragedia pero que se ha convertido en parte del alma de Guerrero, recordándonos que algunos sueños son tan poderosos que ni siquiera la muerte puede extinguirlos completamente. Espero que esta investigación les haya gustado tanto como a mí me gustó realizarla. Si conocen alguna otra leyenda que quieren que investigue, déjenmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima, amigos, y recuerden, siempre mantengan encendida la llama de sus sueños, porque nunca saben cuándo van a necesitar esa luz para guiarlos en la oscuridad. Hola amigos, sé que muchos de ustedes me han pedido que investigue historias que les quitan el sueño. Hoy les traigo algo que me ha llegado muy profundo, una historia que me envió un suscriptor de Tixtla, Guerrero. Y debo confesarles algo antes de comenzar. Cuando empecé a investigar esta historia, pensé que sería solo otra versión más de la famosa leyenda que todos conocemos, pero mientras más profundizaba en los relatos locales, más cuenta me daba de que esto era diferente. Los testimonios que encontré, las coincidencias en las fechas, los lugares exactos que mencionan las personas.
Todo tiene una coherencia que me pone los pelos de punta. ¿Saben qué es lo que más me inquieta de las leyendas? No es que sean inventos de la imaginación popular, es que muchas veces, detrás de cada mito, de cada historia que se cuenta de generación en generación, hay un evento real que marcó tanto a una comunidad que simplemente no se pudo olvidar. Y esta historia de Guerrero tiene todos los elementos de algo que realmente pasó. Me llamo Ernesto, soy de un pequeño pueblo cerca de Chilpancingo, y lo que les voy a contar me lo compartió mi propia abuela antes de partir de este mundo. Ella siempre me decía que las historias más aterradoras son las que tienen algo de verdad, y ahora entiendo por qué nunca pude olvidar sus palabras. Era 1987 cuando decidí mudarme a Tixtla por trabajo. Acababa de conseguir empleo en una pequeña empresa de transportes que cubría la ruta entre Tixtla y Chilpancingo. El sueldo no era mucho, pero me alcanzaba para rentar un cuartito cerca del centro del pueblo y enviar algo de dinero a mi familia. Tixtla es un lugar hermoso, lleno de historia y tradiciones, pero desde el primer día que llegué noté algo extraño en la gente. Cuando preguntaba por direcciones para llegar al río Tetzcoatzinco, las personas se ponían nerviosas y me recomendaban evitar esa zona después del atardecer. Por su propia seguridad, me decían con una seriedad que no entendía. Al principio pensé que tal vez había problemas de delincuencia en esa área, algo común en muchos pueblos. Pero conforme pasaron las semanas, me di cuenta de que el miedo que tenía la gente no era por cosas de este mundo. Era algo más profundo, más antiguo. Mi casera, doña Carmen, una señora de unos 60 años que había vivido toda su vida en Tixtla, fue la primera en hablarme directamente sobre ella. Una noche que llegué tarde del trabajo, me encontró en el patio de la casa lavando mi ropa. Me vio preocupado y me preguntó qué me pasaba. Le conté que durante mi recorrido en el camión había visto algo que no podía quitarme de la cabeza. Como a las 9 de la noche, cuando pasábamos cerca del puente que cruza el río Tetzcoatzinco, vi a una mujer vestida de blanco caminando sola por la orilla. Lo que me pareció raro es que parecía estar buscando algo en el agua, agachándose y levantándose constantemente, como si hubiera perdido algo muy valioso. Doña Carmen se quedó muy callada por un momento. Después suspiró profundo y me dijo: «Ernesto, mejor siéntate. Es hora de que sepas la verdad sobre lo que viste». Me explicó que esa mujer de blanco no era una persona común y corriente. Era alguien que llevaba más de 100 años buscando algo que nunca podría encontrar. Y la historia que me contó esa noche cambió por completo mi perspectiva sobre Tixtla y sobre las cosas que no podemos explicar con la razón. Según doña Carmen, todo comenzó a mediados del siglo pasado, cuando una joven muy bella llamada María llegó a Tixtla desde la Ciudad de México. Venía huyendo de una situación familiar difícil y buscaba un lugar tranquilo donde empezar una nueva vida. Era una mujer educada, de buena familia, pero había perdido todo su dinero por culpa de las malas decisiones de su padre. En Tixtla conoció a don Sebastián, un hombre mayor que ella, viudo y con una pequeña fortuna hecha con el comercio de productos agrícolas. Sebastián se enamoró perdidamente de María y le ofreció matrimonio. Ella aceptó, no por amor, sino por la seguridad económica que él le podía dar. Al principio todo parecía ir bien. Sebastián la trataba como a una reina, le daba todos los gustos y nunca le negaba nada. Pero María no era feliz. Se sentía atrapada en un matrimonio sin amor, en un pueblo que le parecía demasiado pequeño para sus ambiciones. La situación se complicó cuando María conoció a un joven comerciante que llegaba cada mes a Tixtla a vender sus productos. Era un hombre apuesto, de su misma edad, y entre ellos surgió una pasión que María nunca había sentido. Las cosas fueron de mal en peor cuando ella quedó esperando un hijo de este hombre. María sabía que no podía ocultar su estado por mucho tiempo. Sebastián era un hombre bueno pero tradicional, y jamás perdonaría una traición así. En su desesperación, decidió huir con su amante hacia la capital, pero este hombre resultó ser muy diferente de lo que ella creía. Cuando le confesó que estaba esperando su hijo, el comerciante se asustó y la abandonó inmediatamente. Le dijo que él ya tenía una familia en la Ciudad de México
y que no podía hacerse cargo de ella ni del niño. María quedó sola, sin dinero, sin a dónde ir, y con un secreto que la estaba destrozando por dentro. Regresó a Tixla, pero ya no era la misma mujer. Sebastián notó el cambio inmediatamente, pero no sabía cómo ayudarla. María se había vuelto muy callada, pasaba horas caminando sola por las orillas del río, y tenía unas miradas perdidas que preocupaban a todo el pueblo. Cuando finalmente nació el bebé, nadie hizo preguntas. En esos tiempos era común que las mujeres casadas tuvieran hijos prematuros o que los niños nacieran con características diferentes. Sebastián recibió al pequeño como si fuera suyo y le dio su apellido sin dudar. Pero María no logró superar la culpa. Veía en los ojos de su hijo el rostro del hombre que la había abandonado, y eso la atormentaba día y noche. Empezó a tener episodios extraños donde hablaba sola, se despertaba en medio de la noche gritando, y muchas veces la encontraban caminando descalza por las calles. La tragedia final ocurrió una noche de luna nueva. María salió de su casa con el niño en brazos, diciéndole a Sebastián que iba a llevarlo al río para bañarlo porque tenía fiebre. Sebastián estaba muy cansado después de un día largo de trabajo y confió en ella, como siempre lo había hecho. Doña Carmen hizo una pausa larga en este punto de la historia. Pude ver en sus ojos que lo que venía a continuación la afectaba profundamente, incluso después de tantos años de conocer estos hechos. María llegó al río Texcoco como a las 10 de la noche. Según los testigos que la vieron, parecía estar en un estado mental muy alterado. Hablaba con alguien que no estaba ahí, como si estuviera discutiendo con una persona invisible. Los últimos que la vieron viva fueron unos pescadores que regresaban tarde de su jornada. Ellos contaron que la escucharon hablando junto al agua, diciendo cosas como: «Tú me prometiste que me llevarías contigo, y no puedo seguir viviendo con esta mentira». Al día siguiente, Sebastián despertó y se dio cuenta de que ni María ni el niño habían regresado. Organizó una búsqueda por todo el pueblo, pero lo que encontraron los marcó para siempre. La ropa de María estaba en la orilla del río, perfectamente doblada sobre una piedra. Del niño nunca se encontró rastro alguno. Sebastián se volvió loco de dolor. Pasó meses buscando por todo el río, gritando los nombres de María y de su hijo, pero nunca apareció nada. La gente del pueblo comenzó a evitarlo porque su sufrimiento era tan intenso que resultaba perturbador estar cerca de él. Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después de la tragedia comenzaron los avistamientos. El primer testimonio lo dio el sacerdote del pueblo. Una madrugada, cuando se dirigía a la iglesia para las oraciones del amanecer, escuchó un llanto desgarrador que venía del río. Al principio pensó que era algún animal herido, pero conforme se acercaba, pudo distinguir claramente que era el llanto de una mujer. Cuando llegó a la orilla, vio una figura vestida de blanco que caminaba de un lado a otro, agachándose constantemente hacia el agua como si estuviera buscando algo. El sacerdote gritó para ofrecerle ayuda, pero cuando la mujer volteó a verlo, se dio cuenta de que era María. Lo que más lo impactó no fue verla ahí, sino la expresión de su rostro. Tenía los ojos completamente vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos, y su boca estaba abierta en un gesto de dolor eterno. El sacerdote trató de acercarse, pero María simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. A partir de esa noche, los avistamientos se hicieron más frecuentes. Siempre seguían el mismo patrón: una mujer de blanco, caminando por la orilla del río, buscando algo en el agua y llorando de una manera que helaba la sangre a quien la escuchara. Cuando doña Carmen terminó de contarme esta parte de la historia, me quedé completamente en silencio. Sentía un frío extraño recorriéndome todo el cuerpo, pero no era solo por la historia. Era porque ahora entendía perfectamente lo que había visto esa noche en el camión. Le pregunté si ella creía que todo eso era real, y su respuesta me dejó sin palabras. Ernesto, mi propio hermano, la vio hace 15 años. Cuando me lo contó, pensé que había bebido demasiado, pero 3 días después, yo mismo la vi. Me contó que una noche, cuando regresaba de visitar a una comadre enferma, tuvo que pasar cerca del puente del río.
Eran como las 11 de la noche, y llevaba una linterna pequeña para alumbrarse el camino. Cuando llegó al puente, escuchó ese llanto que tanto le habían descrito. Al principio trató de ignorarlo y caminar más rápido, pero la curiosidad fue más fuerte. Se asomó hacia la orilla del río y ahí estaba ella. Era exactamente como me la habían descrito, me dijo doña Carmen. Una mujer joven, muy bella, pero con una tristeza en el rostro que jamás he visto en otra persona. Llevaba un vestido blanco largo que parecía mojado, aunque no estaba lloviendo. Y sus ojos... Ernesto, sus ojos parecían dos pozos profundos llenos de dolor. Lo que más le había impresionado era que María la había visto directamente a ella. No fue como con el sacerdote, donde simplemente desapareció. Esta vez, María la miró fijamente y le habló. Con una voz que parecía venir de muy lejos, le dijo: ¿Has visto a mi niño? Se me perdió en el agua y no puedo encontrarlo. Doña Carmen me confesó que se quedó paralizada por varios minutos. No sabía si correr, si responderle, o si todo era producto de su imaginación. Pero cuando finalmente logró reaccionar y le preguntó cómo se llamaba, María respondió con su nombre completo y le dio detalles de su vida que solo ella podía conocer. Después de esa conversación, María se acercó más a la orilla del agua y siguió buscando. Doña Carmen dijo que se quedó ahí observándola durante casi una hora, hipnotizada por la escena. Fue hasta que escuchó los gallos cantando que se dio cuenta de que ya estaba amaneciendo. Y cuando volvió a mirar hacia el río, María había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Todo lo que había escuchado se repetía una y otra vez en mi cabeza. Pero lo que realmente me quitó el sueño no fue la historia de doña Carmen, sino la certeza de que yo mismo la había visto y que probablemente la volvería a ver. Y no me equivoqué. 2 semanas después de esa conversación, mi vida cambió para siempre. Era un viernes por la noche y había terminado mi turno más tarde de lo normal porque uno de mis compañeros se había enfermado. Eran casi las 11 cuando finalmente pude salir de la empresa de transportes. Normalmente tomaba la ruta más directa para llegar a mi casa, pero esa noche decidí tomar un camino diferente. No sé por qué lo hice. Era como si algo me estuviera guiando hacia el río. Ahora me doy cuenta de que no fue casualidad. Cuando llegué cerca del puente del río Tetzcoatzinco, lo primero que escuché fue el llanto. Era exactamente como me lo había descrito doña Carmen. Un sonido desgarrador que parecía venir de lo más profundo del alma. Pero esta vez era diferente. Esta vez parecía más fuerte, más desesperado. Me detuve en seco y sentí como se me erizaba todo el cuerpo. Sabía perfectamente lo que estaba escuchando, pero una parte de mí necesitaba verlo para creerlo completamente. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me acerqué lentamente hacia la orilla del río. La luna estaba casi llena esa noche, así que había suficiente luz para ver con claridad. Y ahí estaba ella. María caminaba de un lado a otro por la orilla, exactamente como me habían contado. Llevaba ese vestido blanco largo que parecía flotar alrededor de su cuerpo, y su cabello negro le caía sobre los hombros de una manera que resultaba hermosa y aterradora al mismo tiempo. Lo que más me impactó fue su manera de moverse. No caminaba como una persona normal. Sus pies apenas parecían tocar el suelo, y se movía con una gracia sobrenatural que me hizo entender inmediatamente que no estaba viendo a alguien de este mundo. Me quedé ahí parado, observándola durante varios minutos. Ella seguía su rutina: caminar, agacharse hacia el agua, meter las manos como si estuviera buscando algo, levantarse y volver a caminar. Y todo el tiempo lloraba con ese sonido que jamás podré olvidar. En un momento dado, María se detuvo completamente. Lentamente, muy lentamente, volteó su cabeza hacia donde yo estaba escondido detrás de unos arbustos. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante sentí como si toda la sangre se me helara en las venas. Sus ojos eran exactamente como me los había descrito doña Carmen. 2 pozos profundos llenos de una tristeza infinita. Pero había algo más en esa mirada. Había una súplica, una desesperación que me llegó hasta el alma. María comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba parecía hacer que el aire se volviera más frío y más pesado.
Cuando estuvo a unos 5 metros de distancia, se detuvo y me habló. Su voz era suave, pero tenía un eco extraño, como si viniera desde muy lejos. ¿Has visto a mi niño?, me preguntó. Se me perdió en el agua y llevo tanto tiempo buscándolo. Yo estaba completamente paralizado. No podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo. Era como si estuviera en una pesadilla de la cual no podía despertar. Pero algo en su voz, algo en la manera tan desesperada como me miraba, me hizo sentir una compasión profunda por ella. Logré mover mi cabeza para hacer un gesto negativo, indicándole que no había visto a ningún niño. La expresión en su rostro cambió inmediatamente. La súplica se convirtió en una tristeza aún más profunda, y comenzó a llorar con más intensidad. «Nunca lo voy a encontrar», me dijo. «He buscado por tanto tiempo, pero el río se lo llevó muy lejos. No puedo descansar hasta que lo tenga conmigo otra vez». En ese momento pude escuchar claramente lo que ella estaba sintiendo. No era solo tristeza, era culpa, arrepentimiento, desesperación y un amor de madre que había trascendido la muerte misma. Entendí que María no era un espíritu maligno que buscaba hacer daño. Era una mujer que había cometido un error terrible y que ahora estaba condenada a pagar por él por toda la eternidad. «¿Cómo te llamas?», me preguntó de repente. «Ernesto». Logré susurrar con una voz que apenas salía de mi garganta. «Ernesto», repitió ella, como si estuviera grabando mi nombre en su memoria. «¿Podrías ayudarme a buscarlo? Tú tienes ojos jóvenes, tal vez puedas ver lo que yo ya no puedo ver». No sé de dónde saqué el valor, pero logré preguntarle: «María, ¿cómo se llamaba tu hijo?». Sus ojos se iluminaron por un momento, como si recordar el nombre de su hijo le diera una pequeña alegría en medio de tanto sufrimiento. «Sebastián», me dijo. Le puse Sebastián como su padre. Era un niño hermoso, tenía los ojos más dulces que he visto en mi vida. Pero yo cometí un error terrible. Pensé que si él ya no estaba, mi dolor se terminaría, pero me equivoqué. El dolor solo se hizo más grande y ahora no tengo manera de arreglarlo. En ese momento algo cambió en el ambiente. El aire se volvió aún más frío, y pude sentir una presencia diferente, como si no fuéramos solo María y yo en ese lugar. Ella también lo sintió, porque de repente se puso muy nerviosa. «Ya se me está acabando el tiempo», me dijo. «Solo puedo salir cuando la luna está así. Ernesto, si alguna vez ves a un niño pequeño cerca del río, por favor dile que su mamá lo está buscando. Dile que lo siento mucho y que lo amo más que a mi propia vida». Comenzó a alejarse hacia la orilla del río, pero antes de desaparecer completamente se volteó una última vez hacia mí. «Ten cuidado, Ernesto. Este lugar está marcado por la tristeza, y la tristeza atrae más tristeza. No vengas solo por las noches». Y con esas palabras, María se desvaneció frente a mis ojos. Un momento estaba ahí, y al siguiente ya no había nada más que la brisa nocturna moviendo las hojas de los árboles. Me quedé ahí parado durante mucho tiempo, tratando de procesar lo que acababa de vivir. No era solo que hubiera visto un fantasma, era que había sentido su dolor como si fuera mío. Había entendido su historia como si la hubiera vivido yo mismo. Desde esa noche, nunca he vuelto a ser el mismo. Me mudé de Tixla pocas semanas después, pero la imagen de María y sus palabras me han acompañado durante todos estos años. He investigado su historia en archivos antiguos, he hablado con personas mayores del pueblo, y todo lo que me contó doña Carmen era verdad. María realmente existió, Sebastián realmente existió, y su hijo realmente desapareció una noche junto al río Tetzcoatzinco hace más de 100 años. Pero lo que más me inquieta no es haber visto a María esa noche. Lo que realmente me quita el sueño es que, durante todos estos años, he seguido su consejo. Cada vez que paso cerca de un río, cada vez que veo a un niño jugando solo cerca del agua, le pregunto cómo se llama. Y aunque nunca he encontrado a ningún Sebastián, sé que si algún día lo encuentro, le daré el mensaje de su madre. Porque hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender con la razón. Hay amores que trascienden la muerte, hay culpas que no se pueden borrar, y hay promesas que debemos cumplir aunque no sepamos exactamente por qué. La Llorona de Guerrero no es solo una leyenda para asustar a los niños.
Es la historia real de una mujer que perdió todo por tomar una decisión desesperada y que ahora vaga por los ríos de su tierra natal, buscando la redención que tal vez nunca llegue. Si algún día visitan Tixtla, Guerrero, y pasan cerca del río Tetzcoatzinco por las noches, recuerden esta historia. Y si escuchan un llanto desgarrador en la distancia, no se acerquen por curiosidad, pero tampoco huyan con desprecio. Solo recuerden que ahí hay una madre que perdió a su hijo y que lleva más de 100 años pagando por su error. A veces lo más aterrador de las leyendas no es que sean sobrenaturales, es que sean completamente humanas.